Así que Amén. oremos. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque nosotros, tus hijos, estamos seguros, Padre, sobre nuestra creencia, sobre a dónde vamos cuando partamos de este mundo. Gracias, Padre, porque eso nos da a nosotros mucha seguridad, mucha tranquilidad de saber que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Que cuando nos toque nuestro tiempo de salir de este mundo, realmente es cuando iniciaremos la buena vida, la vida real, la vida verdadera, la vida eterna. Así que gracias te damos, Señor, porque tú nos brindas esa seguridad a los que hemos confiado en ti. Te presentamos, Señor, el culto de esta noche, el estudio bíblico de hoy. Te presentamos a nuestro maestro Plinio, Señor. Dale, como siempre, palabras y estrategias para trabajar este tema en esta noche. Te amamos, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, señores, hoy tenemos la lección 17 del libro que estudiamos los martes en la iglesia, como saben, Respuesta Bíblica, volumen 1, del pastor Waldo Castillo. Hoy tenemos la lección 17, que se titula ¿Qué es la muerte? Entonces voy a detener mi video, como siempre, para que ustedes estén pendientes a lo que yo estoy compartiendo, a la presentación que estoy compartiendo. Pero antes, déjenme compartir la pantalla. Me excusan la tardanza, pero hubo algo ahí que no pude controlar. Déjame ver. Ok. Perfecto. Ahí se ve, David. Sí, lo vemos perfectamente. Ok, me escuchan bien ahí, ¿verdad? También. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces el estudio de hoy. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Entonces, la muerte es un tema del que no nos gusta hablar. Creo que la mayoría coincidimos en eso. Tenemos temor a lo desconocido. Para muchos el asunto está envuelto en un misterio y evoca sentimientos de temor, incertidumbre e incluso desesperación. Desde el punto de vista humano, la muerte es el cese de la vida. Desde el punto de vista humano, la muerte es contemplada como una necesidad biológica debido a que envejecemos, ¿verdad? Nuestros órganos envejecen, es natural que en un cierto tiempo se muera. Desde el punto de vista humano, con la muerte todo termina. Con la muerte todo termina desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista de la Biblia, ahora hablemos, la muerte no es cese ni aniquilación, sino separación. Y cuando digo aniquilación, hay algunos congregaciones, como los testigos de Jehová, que dicen que la alma de los impíos inmediatamente mueren, es aniquilada. Ellos dicen que no hay infierno, pero la Biblia no enseña eso. Entendemos que no enseña eso. Por eso decimos que desde el punto de vista de la Biblia, la muerte no es cese ni aniquilación, sino separación. Ahora, ¿separación qué? La muerte corporal o física es separación del cuerpo y del alma. Separación del cuerpo y del alma. Recordemos que el hombre tiene una parte material y una parte espiritual. ¿De dónde sale esto? Bueno, recordemos en el libro de Génesis, cuando Dios forma al hombre, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí están claramente identificadas las dos partes. Una parte material, representada por el polvo o lodo de la tierra, que Dios lo usa para formar el cuerpo del hombre.
y hay una parte espiritual, ¿verdad? Que los representa el aliento de vida. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, como dije anteriormente, la muerte corporal o física es separación del cuerpo y del alma. Separación del cuerpo y del alma. El cuerpo va al sepulcro, se descompone y el alma va a Dios. Un momentito, que se me fue. La muerte es uno de los puntos comunes que tenemos todos los hombres, sin importar raza, color de piel, estatus social, académico, religioso o político. La muerte se presentará a la puerta de nuestra existencia en cualquier momento, aunque han habido dos excepciones. Recordemos a Enoc y a Elías, quienes fueron guardados por Dios del poder de la muerte. Recordamos, Enoc, el que caminó con Dios a la altura del Génesis, y Elías, en el libro de Reyes encontramos al profeta Elías, que el Señor se lo llevó en vida. Estos son dos casos, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia, que han sido preservados de la muerte. Pero existe, por otra parte, la promesa de que muchos creyentes tampoco serán tocados por la muerte el día en que Cristo venga por su iglesia. Como dice 1 Corintios 15, del 51 al 53. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, no todos moriremos, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta palabra es importante. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Recordemos que esta es una carta escrita a la iglesia, y cuando Pablo dice todos, se refieren a los creyentes, ¿verdad? Es una carta a la iglesia, a los creyentes. En otras palabras, cuando Cristo vuelva, los creyentes ya muertos serán resucitados, pero resucitados con un cuerpo, y un cuerpo incorruptible. Y los que viven serán transformados el cuerpo. Su cuerpo será transformado incorruptible. Esa esperanza, ¿verdad?, la tenemos. En términos generales, de la muerte podemos decir varias cosas. Aquí le traemos 8. El autor identifica 8 cosas que podemos decir de la muerte. La primera es universal, o sea, no importa raza, color, región, país. La muerte es universal. En todo el mundo, ¿verdad?, se presenta la muerte. 2. Nadie conoce el día ni la hora que ha de morir. Nadie lo sabe. Eso solo lo sabe el Señor. 3. La muerte está presta a llegar con suma rapidez. Dice Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, y creo que los mayorcitos sabemos de eso. Es increíble cómo se van, lo rápido que se van los años, después que uno pasa los 25, los 30 años. Es increíble cómo se van los años. La muerte está presta a llegar con suma rapidez. 4. Creyentes y no creyentes mueren por igual. Todos morimos. La 5.
Jesucristo venció la muerte mediante la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el sello de la aprobación de Dios a la obra del Hijo. Mediante su resurrección, Cristo venció el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás y estableció un nuevo orden y una nueva esperanza en el creyente. Eso es importante. Y que da motivo a la secta. Para el creyente, la muerte es un enemigo derrotado. Como Cristo resucitó de la muerte, los creyentes tenemos la seguridad tanto del perdón de Dios como de nuestra propia resurrección futura. Por lo cual, aunque lo desconocido genera temor, ¿verdad? La muerte nos genera temor. Los creyentes debemos tener plena seguridad de que un día resucitaremos con el Señor. Tenemos que tener esa plena seguridad. Él lo dijo. Y Él no es hombre para mentir. La séptima. Para el no creyente, la muerte provoca temor e inseguridad. Pues para el no creyente, con la muerte todo termina. Todo termina con la muerte. No tiene su fe puesta en Cristo, por lo que no tiene esperanza. El no creyente no tiene esperanza porque no tiene su fe puesta en Jesucristo. Y la octava, la muerte no es aniquilación ni cese de la existencia, sino separación de Dios. Y ahorita mencioné que hay religiones como los testigos de Jehová que dicen que cuando el impío muere, su alma es desintegrada, es aniquilada inmediatamente. Claro, tienen que decir eso porque ellos dicen que no hay infierno. Y yo agregaría, señores, una más. A todos nos duele la muerte de un ser querido. Yo creo que de eso todos estamos de acuerdo. A todos nos duele la muerte de un ser querido. Yo le agregaría a esas declaraciones que hacemos con relación a la muerte. La muerte en sí misma sigue siendo una verdadera calamidad natural para nosotros los creyentes, ¿verdad? Es decir, algo antinatural que vemos como un mal, vemos la muerte como un mal. Más bien debe ser contemplada como parte del proceso de santificación. Parte del proceso de santificación. En la clase pasada estuvimos hablando del proceso de santificación. Después que aceptamos a Cristo, es un proceso, ¿verdad? Que dura mientras vida tenga, en lo cual tratamos de parecernos a Cristo, ¿verdad? Dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, decíamos. Pero vamos a seguir pecando por la naturaleza. Podemos seguir pecando, corrijo. Pudiéramos seguir pecando, ¿verdad? Por la naturaleza, pero ya con la muerte, con el cuerpo ya transformado, entonces ya ahí cesaría. Y sería lo último ya, la última etapa de lo que sería la santificación. Por eso se ve así. Algo que tenemos que tener claro los creyentes es que Cristo con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Y ahora ha transferido su victoria sobre la muerte a sus hijos, a nosotros, a los que creemos en Él. Por eso es que los cristianos, los creyentes, deberíamos de tener esto en claro a la hora, ¿verdad?, de una muerte. Tener en claro esto, que Cristo derrotó la muerte, ¿verdad?, al que tenía poder sobre la muerte.
y ahora ha transferido y tenemos una esperanza. En otras palabras, tenemos que recordar los creyentes esto. Como se ha dicho en estudios pasados, la muerte es presentada en toda la Biblia vinculada directamente a la desobediencia de Adán. La muerte se introdujo en la experiencia humana como consecuencia del pecado, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en la Biblia también se habla de otra clase de muerte, no solamente de la muerte física. Habla la Biblia. En la Biblia también habla de la muerte espiritual, que puede ser definida como la separación del hombre de Dios, su creador, debido al pecado. La muerte espiritual es una muerte ocasionada por el pecado y no por el hecho de dejar de respirar. Importante esto. En otras palabras, todos los hombres que andan separados de Dios están muertos espiritualmente. Andan muertos en delitos y pecados. Y así lo dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Dice Isaías, y eso lo habíamos visto ya. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara, que Dios se cubra la cara y que no los quiera oír, dice el profeta Isaías. Debido a que Dios es vida y dador de vida, estar correctamente vinculado a Dios representa la vida verdadera para el hombre. En cambio, estar separado de Dios, en guerra con su voluntad y enemistado de su propósito, representa la muerte. Entonces, hablamos de muerte física, que es separación de cuerpo y alma. Ahora introducimos la muerte espiritual, que no necesitamos estar muertos para la muerte espiritual, ¿verdad? Que es estar separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Estar separado de Dios. Además de la muerte física, que es la separación del alma y del cuerpo, y de la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios debido al pecado, estando vivo, ¿verdad? En la Biblia también se habla de la muerte segunda o muerte eterna. La podemos ver en la Biblia. Muerte segunda o muerte eterna. Por muerte segunda o muerte eterna se conoce a la condición del hombre que decidió voluntariamente vivir apartado de Dios y pasar la eternidad sin arrepentimiento. Toda persona que muere en sus delitos y pecados sufrirá las terribles y eternas consecuencias de la muerte segunda o muerte eterna, que consiste en la separación definitiva de Dios, sin ninguna posibilidad de redención. Se acabó tu tiempo. Su destino es el infierno junto a Satanás y sus demonios. La muerte eterna es la culminación y finalización de la muerte ya espiritual, ¿verdad? Es la separación eterna del alma de Dios, junto con el remordimiento y el castigo eterno que le acompañan. Ahora, ¿cuándo será esta muerte segunda
o muerte eterna. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto ocurrirá al final de los tiempos. Recordemos que habíamos dicho que Cristo vuelve al mundo y se lleva a su iglesia, los vivos y los que habían muerto, todos con cuerpos transformados, dijimos. Luego viene el periodo de la gran tribulación, así a grandes rasgos, ¿verdad? Luego viene el periodo de la gran tribulación con la manifestación del anticristo. Al final de los tiempos, cuando ya Satanás ha sido lanzado al lago de fuego, entonces se produce lo que conocemos como el juicio final, donde todos los incrédulos, todos los que rechazaron la salvación en Cristo, resucitarán y son juzgados en este gran juicio. Resucitan todos los incrédulos. Y si me preguntan, ¿y a dónde está entonces la iglesia? Bueno, habíamos dicho que en la segunda venida Cristo se llevaba a su iglesia, ¿verdad? Entonces ahora resucitan para este juicio final todos los incrédulos. Como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, miren cómo lo dice Juan en su libro de las revelaciones o de Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el famoso libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice el Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el famoso libro de la vida, donde nos inscribe cuando la persona hace su declaración de fe. Nos dicen que nos inscriben en el libro de la vida. Vida después de la muerte. Habíamos dicho que como la muerte es separación del cuerpo y del alma, con esto estamos diciendo que el alma es inmortal, ¿verdad? El alma, hablamos de la inmortalidad del alma. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se hallan pruebas de la inmortalidad del alma. En libros como el libro de Job, Salmos, Eclesiastés, encontramos pasajes que hablan sobre este tema. Pero el pasaje del Antiguo Testamento que más claro habla sobre la vida después de la muerte, tanto para los justos como para los impíos, los no creyentes, es Daniel 12:2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso lo dice el libro de Daniel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahí se ve
y dice que despiertan, ¿verdad? Del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, no puede haber vida eterna ni confusión perpetua, como dice Daniel, si el alma no sobrevive a la muerte. Ahí eso está claro. En el Nuevo Testamento, con la venida y las enseñanzas de Jesús, y más que todo con las evidencias de su resurrección, su ascenso al cielo y la obra reveladora del Espíritu Santo, nosotros tenemos más claridad para creer y hablar de la inmortalidad del alma. El apóstol Pablo nos habla de ella en 2 de Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo, al pagar la pena de muerte por nuestros pecados, hizo posible que a los seres humanos se les perdonase y ofreciese la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Al final, la muerte y la mortalidad serán abolidas y los fieles seguidores de Jesucristo recibirán la vida incorruptible. Además, la inmortalidad del alma del creyente, ahora vamos a ver la del creyente, fue declarado por Jesús, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, refiriéndose a los que creen en él. Aunque esté muerto, vivirá. Eso lo encontramos en Juan 11:25. Eso era la inmortalidad del alma del creyente. Ahora vamos a ver la inmortalidad del alma del pecador. Ahora la vemos en la enseñanza de Jesús sobre el castigo de los denominados cabritos, en el sermón en Mateo 25, lo que conocemos como el juicio a las naciones. Como el capítulo es largo, vamos a ver el comienzo y luego lo que dice de los no creyentes, de los impíos. Dice el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está haciendo un símil ahí, ¿verdad? Una metáfora. Entonces dirá a los de la derecha, ustedes saben que le dicen, vengan a mí, vengan a su Señor, pero a los de la izquierda, a los que se denomina cabrito, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y después entonces que ellos le dicen, pero Señor, ¿cuándo no te ayudamos? Y todas las excusas que ponen. El 46 termina diciendo, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. No puede haber un fuego eterno ni un castigo eterno para individuos cuyas almas se desintegren o sean aniquiladas en un momento, como enseñan, dijimos, alguna congregación como los testigos de Jehová. Ahí claramente en esa enseñanza que hace el Señor, menciona claramente fuego eterno y vida eterna. De nuevo, inmortalidad del alma. Ahora hablemos de las promesas bíblicas de vida eterna para los justos. En la Biblia se menciona vida eterna
para los justos. Encontramos promesa de vida eterna para los justos. Y cuando hablamos, señores, de justos, nos referimos a los que han creído y puesto su fe en el Señor. No es que somos justos, no es que tenemos mérito lo que hemos creído, es que por poner nuestra fe en el Señor y aceptar el sacrificio que hizo en la cruz para perdón de los pecados, su sangre, la sangre de Cristo nos justifica. Es la sangre de Cristo que nos justifica. Es la sangre de Cristo la que tiene los méritos. No somos nosotros. Nosotros somos justificados por el sacrificio que hizo Cristo. Por creer en eso, por creer en Él y vivir una vida de acuerdo a obediente, entonces esos son los méritos. Somos justificados. Eso es lo que llamamos justificación. El Señor es que tiene los méritos. El sacrificio que Él hizo. Entonces, la vida nueva en Cristo, dice Pablo, la vida nueva en Cristo sería demasiado corta si se viviera en esta tierra solamente. El apóstol Pablo dijo que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, los más dignos de pena, dice Pablo. Si la esperanza que nosotros tenemos solamente es para esta vida, no, mira, somos los más desdichados. La esperanza de una resurrección corporal para el disfrute de la vida eterna en el más allá se empezó a escuchar en labios del patriarca Job. Oiga, el libro de Job, un libro antiquísimo. Cuando dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso lo encontramos en Job 19, del 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y me levantará del polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice Job. El mismo Señor Jesús enseñó con absoluta claridad que habrá una resurrección para vida eterna, cuando expresó en Juan 5:28 al 29 lo siguiente: no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, lo dijo de esta forma: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo, señores. La iglesia de Tesalónica tenía un problema, y es que habían algunos que decían, no, mira, ya los que murieron, esos hermanos que murieron no van a participar. Cuando venga, ¿verdad? Ellos tenían la inminencia de la llegada de Cristo en esos tiempos. Cuando venga el Señor, ya esos se quedaron, solamente los que estemos vivos. Y Pablo entonces le da esa enseñanza a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y le dice, no, mira, los que ya murieron creyendo en el Señor, esos serán los primeros que van a resucitar
con cuerpos transformados. Y después le seguimos nosotros. Le seguiremos nosotros después. Y dice, por tanto, aliéntese los unos con los otros con estas palabras, que estas palabras sirvan de aliento, y esas son las mismas palabras que sirven de aliento para nosotros hoy en día. La esperanza que tenemos de que nuestro Señor Jesucristo volverá, y lo que ya estamos muertos resucitaremos, y los que están vivos serán transformados, ¿verdad? Y todo. Entonces, los creyentes, el Señor viene y busca su iglesia. Esa es nuestra esperanza, Señor. Esas son las promesas, la promesa bíblica de vida eterna para los justos, para los, como dije ahorita, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, que es la que tiene los méritos. Con esto, señores, terminamos el estudio bíblico de hoy titulado ¿Qué es la muerte? Esperamos que esto le ayude a entender qué dice la Biblia sobre la muerte y cuál es la esperanza de lo que hemos creído en Dios, de lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestro Señor, como dice Pablo. Aliéntense los unos con los otros con estas palabras. David. Muy bien, gracias Plinio, y que nos sirva de repaso de que realmente al fin de la historia todos vamos a resucitar, pero la Biblia aclara que va a haber una resurrección de vida y otra resurrección de muerte, y que procuremos nosotros que nuestro nombre esté en la lista, En el que libro de la Biblia. cuando se pase lista, como dice el himno, podamos decir presente y que se nos dé la oportunidad de pasar a esa resurrección de vida. Amén. Vamos a Amén. pasar, hermanos, entonces a la parte de la evaluación. Recordemos que esto no es puntuable, es simplemente para ver si hemos captado la idea, si hemos captado el mensaje. Así que la pongo seguido acá. Y aquí está. La pregunta número 1. Desde el punto de vista de la Biblia, ¿la muerte corporal o física es la separación del cuerpo y del alma? Según la Biblia, contestemos sí o no. La segunda pregunta, también según la Biblia, ¿la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios debido al pecado? Igual, contestar solamente sí o no. Pueden ir contestando. La tercera, para estar muerto espiritualmente, ¿hay que estar necesariamente muerto físicamente? La cuarta, la muerte segunda o muerte eterna es la separación definitiva de los incrédulos de Dios sin ninguna posibilidad de redención. La quinta, ¿cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? Y ahí da dos alternativas. Y la sexta y última, el medio provisto por Dios para que seamos salvos y tengamos vida eterna es Cristo. Igual, sí o no. Les recordamos que esta votación no guarda ningún registro, pueden hacerlo libremente. Muy pocas personas han votado todavía, vamos a necesitar más.
Vamos, anímense. Bueno, cierro la votación. Y vamos a ver ahora los resultados de la misma. Aquí vemos el resultado. Si el hermano Plinio puede irlo leyendo para cualquier explicación. Ok, desde el punto de vista de la Biblia, la muerte corporal o física es la separación del cuerpo y el alma. Todo el mundo respondió que sí. Según la Biblia, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios debido al pecado. Todo el No mundo... se ven los resultados. Perdón, Elsie, ¿qué dijo? No se visualizan los resultados. Ok, ahora sí. Entonces me quedé, ok, en la tercera. Para estar muerto espiritualmente hay que estar necesariamente muerto físicamente. Hubieron dos personas que pusieron sí. Y bueno, como explicamos, no hay que estar muerto físicamente para uno estar muerto espiritualmente, porque el muerto espiritual es que estemos separados de Dios. Esa es lo que la Biblia llama muerte espiritual, estar separado de Dios. La cuarta, la muerte segunda o muerte eterna es la separación definitiva de los incrédulos de Dios sin ninguna posibilidad de redención. Todo el mundo contestó que sí. Recordemos que en la muerte segunda o muerte eterna, en el juicio final, comparecerán los incrédulos, los creyentes, ¿verdad? Los que han sido salvos, los que van a participar, pero solo desde las gradas, viendo, desde la mesa, mejor dicho, viendo el juicio. Ese es un juicio para los incrédulos, el juicio final. 5. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? Que seremos resucitados por Cristo en su segunda venida y pasaremos la eternidad con Él. Todo el mundo contestó que sí. Y el medio provisto por Dios para que seamos salvos y tengamos vida eterna, la pregunta más importante, es Cristo. Así es. Por medio de Cristo somos salvos, tenemos esperanza, ¿verdad? De vida eterna, somos salvos y estamos reconciliados con Dios. Así que, ¿no? Estos estudiantes están fuertes de verdad. Sí, y realmente la sexta pregunta, así como dice Plinio, la más importante, Cristo es el único medio. No hay otro método de salvación, dice la Biblia. No hay otra forma, otro camino. Y también quería apuntar que en la pregunta número 3, que dice que sobre la muerte física, podemos estar vivos, pero físicamente muertos. Por eso decimos que dice la Biblia que el que se arrepiente pasa de muerte a vida, pasa de esa muerte física a una resurrección de vida. O sea que el estar separado de Cristo, estar caminando en contra del Señor, ya no tiene en ese espacio de una muerte espiritual. Así que es muy importante que demos nosotros ese paso de fe, de nosotros llegarnos y entregar nuestra vida a Jesucristo. Amén. Nos quedan, hermanos, 8 minutos. Si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera externar en estos momentos. Pastor, una pregunta para el hermano Plinio. Esto es su opinión. Su opinión. La gente de Mateo 27:52. La gente de Mateo 27:52. Deme su opinión de eso. 27:52. Vamos a buscarlo primero. ¿O tú lo tienes ahí para que lo lean? Pastor, yo creo que ya lo
lo tienes ready. ¿Tú lo tienes, David? No, lo estoy buscando. Ok, vamos. Y cuando salió en la tumba, Ajá. ¿Tú lo tienes, David, ya? lo estoy buscando acá. Ok, pues vamos a buscar. Pero ese pasaje lo que habla es de la resurrección de Jesucristo, cuando Él bajó al Seol y todo lo demás. Epa, espérate. Lo voy a, Si lo tiene, lo dice. El que lo encuentre primero. sí, lo voy a poner aquí en pantalla. Ah, mejor todavía. Dice el texto: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Bueno, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Hay algunos que dicen que esos fueron que esos fueron los que habían antes, ¿verdad?, de llegar a Cristo. Que habían que Cristo les predicó. Esa es una corriente, dice eso. Realmente, yo no veo, o sea, razón por la cual Cristo tenga que predicarlo. Si lo conectamos con Pedro, no sé si ahí pudiéramos hablar de eso, conectarlo con lo que decía Pedro. Pero Ciudad Santa, y después de la resurrección de Jesús entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. ¿Cuál es su concepto, mano Franco, respecto al pasaje? Sí. Yo siempre pido el sentir de la gente, porque ustedes saben que un pasaje puede ser visto de diferentes maneras, como estaba diciendo el hermano Plinio. Y yo mismo tengo mi cuestionamiento, ¿qué habrá sucedido? Porque primero ellos no podrían ser la primicia, porque la primicia es Cristo. Y como dice el hermano Plinio, hay gente que dice que ellos fueron parte de la primera resurrección, lo que yo me escracho la cabeza y digo, entonces parte de la primera resurrección ya se efectuó. La razón que pedí su sentir no era una forma capciosa, sino honestamente para saber cómo es sentir suyo. Sencillamente, no era una cuestión de como gente que traen preguntas para hacer trampas y esa bobada, sino una pregunta honesta. ¿Cuál era su sentido? Porque yo todavía yo mismo lo he analizado muchas veces y nunca he podido llegar a una conclusión. David, ¿tú tienes algo que decir con relación a eso? Josefina tiene una opinión acá. Yo opino que el evento de la resurrección de Cristo representó un milagro tan poderoso que muchos sepulcros se abrieron y muchas personas resucitaron. Eso no fue un evento tan sencillo. Eso marcó un impacto demasiado poderoso y fue la primicia, dice, de los que resucitaron. Entonces, el impacto fue tan tremendo. Muchos de los que estaban ahí muertos resucitaron. Eso es lo que yo entiendo del poder de la resurrección de Cristo, que fue un milagro poderoso. ¿Va a decir algo más, Plinio? No. David, para decir algo, Sí. yo quiero decir,
Sí, Elvin. Estoy de acuerdo 100% con Josefina. Lo que habla el texto es, lo que quiere dejar dicho es el poder de Dios. O sea, lo que demuestra ese versículo es que realmente Jesús era Dios. Exacto. Y al morir Cristo, eso fue tan impactante, como dice Josefina, y tan poderoso, que ni siquiera los muertos pudieron soportar el poder de Dios. O sea que eso marcó poderosamente y nos explica a nosotros que Jesús realmente es Dios, que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Eso es porque si usted se pone a mirar y le busca muchas explicaciones al texto, usted diría, pero ¿y qué se hicieron esos muertos? ¿Dónde están? Algunos lo vieron, pero ¿qué pasó? ¿Siguieron vivos? ¿Desaparecieron? Fue solamente una demostración del poder de Dios, de lo grande, de lo majestuoso y de lo maravilloso que es Dios, y que la presencia de Jesús en el sepulcro no pudo soportar. Por eso salieron los muertos. Quiero decir que el tema está bastante interesante. Es un tema muy complejo y de mucho debate. Sin embargo, en la evaluación que hace el pastor, la mayoría está casi 100%, o sea, como un 98%, David. Entonces, hay que felicitar a todos los participantes porque realmente el tema se entiende muy bien, se comprende muy bien. Sí, yo creo que esa es una buena forma de ver el pasaje, porque realmente si lo conectamos con lo que han querido decir que Cristo predicó a los antes y que esas son primicias, ¿verdad? De lo que habrán de resucitar. Pero bueno, viene la pregunta, ¿y para qué entonces? ¿Para qué Cristo tiene que predicar a esas almas ya? Como dice segunda de Pedro, pero refiriéndose a otra cosa. Entonces, ese es uno de los pasajes realmente complejos y difíciles de interpretar. Yo creo que esa sería una buena opinión. Nada, el poder de Dios es tan grande que no resistieron y hubieron personas, ¿verdad?, que resucitaron con él. Yo puedo decir algo. Sí. O sea, cuando leemos el texto, si nos damos cuenta, dice, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y también dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que o sea, no me voy a la imaginación, pero sí Dios en su misericordia, en su poder, en su deidad, hace este milagro, como dijo Josefina, y salva o sea, de la muerte salva a personas y demuestra su poder, porque si vemos el contexto también, vemos que después Jesús se le aparece a varias personas más adelante. Y quizá fue una forma también de demostrar, además de su poder, de dar testimonio de la resurrección. Eso es lo que yo entiendo. Hay también hay que apuntar algunas cosas, y es de que aquí está hablando que muchos santos, o sea, no exacto,
Él no fue que le predicó. O sea, ya esa gente cuando murieron eran santos, porque dice, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Otro asunto aquí, que aquí habla de resucitación, no de resurrección. Esas personas, así como apuntaba el hermano Elvis ahorita, como resucitaron, al igual que la hija de Jairo y una cuanta gente más, igual que Lázaro, le llegó su momento de morir otra vez, porque si volvieron a la vida, murieron. Eso no le quita la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó y no murió más. Y también vemos acá en el 53, cuando dice, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entonces entraron a la ciudad santa. O sea, sigue siendo Jesús la primicia de la resurrección. El pasaje no contradice ni quita nada de en cuanto al poder de Jesucristo. Algo también que podemos ver es que nosotros, por lo menos a mí me gusta predicar un evangelio sencillo. Toda la enseñanza que podemos sacar de este pasaje es bien clara, y es que Jesucristo resucitó y lo hizo como primicia de los muertos, y que esa resurrección entonces sirve para salvación de nosotros y para testimonio, como dice Pablo, de que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Así como Cristo resucitó y fue llevado al cielo, también aquel que resucite siendo parte del cuerpo de Cristo, también entonces le espera esa esperanza gloriosa. Amén. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, ya pasa de las 9, pero no queremos dejarlo con inquietud. Si no, bueno, hermanos, creo que ha sido un excelente tema. Este tema abre otros temas que vamos a seguir trabajando en los siguientes martes. Así que no se pierda esta interesante serie sobre la muerte. Los otros temas yo sé que van a despertar más preguntas, más inquietudes, pero de eso se trata el estudio, de que seamos nosotros edificados y que podamos compartir, interactuar y no pretender de que lo sabemos todo, sino que hacemos como Pablo, seguimos caminando ¿hacia dónde? Hacia la meta, que es Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Así que gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a orar, vamos a despedir. Gracias a aquellos que se están conectando por primera vez, como también por aquellos que estamos fielmente aquí cada martes en el estudio. Les exhorto mañana que sigamos en nuestro culto de oración, igual a las 8 de la noche, y que desde hoy comencemos a orar por una amada hermana. Estuvimos orando ayer también, nuestra hermana María Reyes, esposa del pastor Isaías. Ella ha seguido muy fuerte con los síntomas aparentemente del virus, mucha fiebre, muchísimo dolor. Me dice que no ha sido muy fácil y que oremos por ella y que mañana se va a hacer la prueba. Así que estemos nosotros orando con el Señor para que eso salga todo bien y que el Señor la acompañe en este momento difícil de su dolor. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar para terminar en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y que habitas también en nuestros corazones, gracias te damos, Señor, porque a pesar de que tenemos algunas dudas en nuestros corazones, a pesar de que muchas veces nos da miedo y no queremos hablar el tema de la muerte, a pesar, Señor, de que la muerte causa dolor en todo ser humano, tenemos nosotros esa tranquilidad, esa paz, oh Padre, y esa esperanza de que no importa en el momento que suceda, ni en la forma en que suceda, tenemos esa garantía, oh Padre, de que pasaremos a una real vida cuando esto ocurra en la vida nuestra. También ayúdanos, oh Señor, no predicar un evangelio de terror, sino un evangelio de esperanza, y que podamos nosotros hablar con esos amigos, con esos familiares, con esos compañeros de estudio, de trabajo, de que el tiempo se acerca y que no tenemos que esperar el último momento para gozar una vida plena y clara junto contigo. Sobre todo, Señor, cuando no sabemos cuándo va a suceder esa separación física de esta tierra. Muchos se nos olvida y creemos que solamente cuando tengamos una avanzada edad es que podemos partir. Sin embargo, sabemos que la única condición para morir es estar vivo y que en cualquier momento, Señor, podemos nosotros partir de esta tierra. Como también en cualquier momento el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, puede regresar a rescatar a su pueblo. Así que permítenos, Señor, estar nosotros preparados y que nuestro nombre no sea borrado, Señor, del libro de la vida. Y que cuando el tiempo termine,
Cuando los libros sean abiertos, entonces podamos nosotros estar contados entre el grupo de los redimidos. Ayúdanos, oh Señor, a entender esta gran realidad y cada día prepararnos y buscar tu rostro y tu presencia. Gracias, Padre, por este tema que iniciamos hoy y esperamos que en los siguientes estudios podamos seguir analizando, Señor, qué es la vida en Cristo y qué es la muerte de esperanza. Gracias, Padre, te damos por nuestro hermano Plinio, nuestro expositor, como también el pastor Waldo Castillo, allá en la Romana, que ha escrito este libro, y como, Señor, también tu santa palabra, que es nuestra fuente de inspiración y de enseñanza, a la cual te conocemos a ti, conocemos tu camino. Te amamos y te bendecimos, Señor, y bendice a tu pueblo en esta noche, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga, hermanos. Entonces nos vemos nosotros por acá mañana en nuestro culto de oración. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, paz para todos. Dios los bendiga.